Hermanos del curso formativo Poder, qué gusto me da saludarles nuevamente y qué bendición es poder compartir con ustedes una lección más, es que estudiemos juntos una lección más y en especial un tema como este, como el que vamos a ver. Estamos entrando a la lección 27, es la lección que voy a compartir con ustedes en este video, en esta clase, lección 27. Por favor, hermanos, vayan por su manual, ubíquense en la lección 27, su Biblia, alguna hojita por ahí, alguna libreta y por supuesto una pluma para comenzar con este estudio. Si estamos listos ya, vamos a entrarle de lleno. Lección 27. La lucha en el proceso de madurez y victoria. Y a mí me toca compartir con ustedes la parte B. Me parece que fue el pastor Efraín, espero no estarme equivocando, quien dio la parte A de esta misma lección 27. La lucha contra Satanás y sus demonios, parte B. Bueno, hemos estudiado ya dos preceptos bíblicos importantes en nuestra lucha contra el maligno y sus huestes. Son verdades que debemos saber, pero sobre todo creer y apropiárnoslas. Uno, bueno, Satanás es un enemigo vencido, es una de estas realidades que debemos apropiarnos, que debemos creer. Satanás es un enemigo vencido, es lo que las escrituras enseñan. Dos, no debemos ignorar las estrategias satánicas ni menospreciar su poder. Ahora estudiemos otros preceptos más que nos indican cómo debemos enfrentar esta lucha espiritual de manera que experimentemos la victoria que Cristo ya nos consiguió, que Él ya nos dio. Así que entremos de lleno a este tercer precepto. Tercer precepto, dice ahí en sus hojas, debemos tomar toda la armadura de Dios para poder estar firmes y resistir los ataques del diablo y sus demonios. Pongamos mucha atención. Ahí en sus hojas pueden hacer algunas notas, sacar algunas líneas. Yo así suelo hacerle hacia el margen o en una libreta aparte. Hay que anotar todo lo que identifiquemos, el Señor nos esté mostrando a través de este estudio, todo lo que el Señor nos esté diciendo. Vamos a las Escrituras, por favor, para estudiar este precepto. Debemos tomar toda la armadura de Dios para poder estar firmes y resistir los ataques del diablo y sus demonios. Efesios capítulo 6, por favor. Un capítulo clave, ¿verdad? En este tema. Efesios capítulo 6. Tengan ahí su Biblia, por favor. Dice así del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice el versículo 11. Lo repito, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, en otras palabras, no tenemos lucha contra seres humanos de carne y hueso, nosotros decimos, ¿verdad? Solemos decir. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire, en el cielo, en el ambiente. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta ilustración clara
Es una enseñanza tremenda que el Señor nos deja, y la ilustración es que todas estas cosas, la palabra de Dios, la fe, el evangelio, la oración, son o las compara con una armadura o con las partes de una armadura, y esa armadura es efectiva solamente si nos la ponemos. Entonces vamos a estudiar esto. Dice nuestras hojas, allí en su estudio, por favor. Cuando Pablo nos presenta las armas para la lucha contra las huestes espirituales de maldad, lo hace utilizando el símil de la armadura, es lo que estamos diciendo. El símil de la armadura de un soldado romano. Dicha armadura la necesitaba el soldado, pero la necesitaba completa, no solo una parte. Era su equipo de protección y ataque, sin el cual su vida estaba en riesgo. Gracias a su armadura podía enfrentar la batalla con seguridad. Y pensando en esta armadura, me voy a apoyar un poquito a una ilustración que tengo aquí. Hace algunos años pude conseguir esta armadura, a ver si ahí se ve bien. Está en inglés, pero eso dice la armadura de Dios. Pongámonos toda la armadura de Dios. Ahí está, miren. Esta es la idea, la ilustración, el símil que Pablo estaba tomando. Él estaba asemejando esta enseñanza con una armadura romana. Aquí está el casco, miren la armadura, el escudo, el calzado. Todo esto, aquí está la espada. Todo esto, cada una de estas cosas, cada una de estas partes está representada ahí en Efesios capítulo 6 como una cuestión espiritual, y es a esto a lo que hace alusión para que nosotros nos coloquemos esa armadura. Dice nuestras hojas, seguimos. De la misma manera, para enfrentar a Satanás y sus demonios, la Biblia dice que necesitamos toda la armadura de Dios, no solo una parte. Y es la armadura de Dios, no la nuestra. Notemos esto muy bien, pues como lo hemos aprendido, el crecimiento y la victoria en la vida cristiana vienen mediante los recursos de Dios, no de los nuestros. No podremos enfrentar con éxito la lucha contra Satanás si no tomamos esta armadura que Dios nos provee. Mucho menos si intentamos vencer al maligno, a Satanás, con nuestros propios medios. Todos los que así lo han intentado han fracasado. Aprendamos la lección, sepamos que así es, así funciona, Dios lo estableció. Por esto es que el Señor nos dejó esto, la armadura, y es de Él, la armadura de Él. Entonces, cuando echamos mano de una armadura así, pues estamos echando mano de lo que Dios planeó que funcionara, y esto funciona. Gracias a estos recursos, dice ahí en las hojas, a ver si no me perdí. Sí, gracias a estos recursos es que podemos estar firmes, podemos estar en pie contra las acechanzas o artimañas del diablo, como dice Efesios 6:11. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Además, esta armadura nos permite resistir. Los ataques del maligno han venido y vendrán. El día malo llegará, pero usar esta armadura nos permitirá resistir, o sea, podremos oponernos a dichos ataques. Solo con la armadura podemos enfrentar estos ataques con coraje, con ira, con nuestra imaginación, con nuestros argumentos. Vamos a fracasar. Es con la armadura del Señor, con la única cosa que podemos enfrentar y soportar estos ataques. Dice ahí, pero usar esta armadura nos permitirá resistir, o sea, podremos oponernos a dichos ataques. Estos ataques no son permanentes, tienen un inicio y un final, gracias a Dios por esto. Por esto dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Habiendo acabado todo, estad firmes. Gracias a esta armadura es que podemos quedar firmes al final cuando hayamos resistido con el poder de Dios. Dice el versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué todo?
pues el ataque, el día malo, las acechanzas del maligno. Dice, estar firmes. Después avanzamos, dice, esta armadura nos permite estar firmes antes, durante y después de la batalla. Quiere decir que funciona. No tenemos por qué ser derrotados en nuestra lucha contra los demonios. Pero necesitamos primero tomar nuestras fuerzas del Señor para enfrentar esta lucha, porque dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, versículo 10. Pero, ¿cuáles son los elementos de la armadura de Dios? ¿Cuáles son? Estudiemos cada uno de los elementos de la armadura con ejemplos sobre cómo Satanás nos ataca y cómo enfrentarlo. Y aquí vamos a tener esta ilustración para ir avanzando. La verdad, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos, dice, con la verdad. Los lomos son la parte aquí detrás, la parte baja de la espalda, detrás en nuestra parte, aquí miren, estos son los lomos. Ceñirse los lomos es sujetarse con el cinturón, apretar bien en nuestros días nuestro pantalón. Así es como se decía en aquel entonces, en el primer siglo. Nosotros decimos fajarse bien los pantalones, ellos decían ceñíos vuestros lomos, o sea, fajarte bien, sujetarte bien el cinturón. En aquel entonces, habiendo este atuendo, que es más como una falda, y en el primer siglo también había túnicas más largas que llegaban más acá, más a los tobillos, y para correr o para hacer algún trabajo físico que demandara más esfuerzo, la gente tenía que sujetar esa parte baja del atuendo, de la túnica, y meterla como si estuviera fajándose en el cinturón, de manera que la túnica, en lugar de llegar aquí al tobillo, llegaba más acá, como a la rodilla, de manera que la persona que se fajaba o que ceñía sus lomos podía correr, podía desarrollar otro tipo de actividades físicas. Y ese dicho quedó así como en nuestros días. Fajarse los pantalones no es nada más literal, sino que significa enfrentar nuestros problemas, ser valientes, ¿verdad? No sacarle la vuelta a los problemas, fájese los pantalones y adelante, así decimos, ¿verdad? En aquel entonces era ceñíos vuestros lomos. Bueno, dice ahí, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que este cinturón le llama a la Biblia en el versículo 14 la verdad. Esta es la ilustración y a lo que debemos ceñirnos, lo que debemos colocarnos es mantenernos en la verdad. Cuando me mantengo en la verdad, entonces de manera metafórica me estoy colocando este cinto o este cinturón. Bueno, dice ahí, Satanás es el amo de la mentira, de la falsedad y del engaño. Solo por medio de la verdad de Dios es que podremos deshacer los engaños del diablo. Muy importante. Y si quieren anotar ahí, Juan 8:44, allí al ladito en el margen, Juan 8:44 es la cita donde dice Jesús mismo que Satanás es padre de mentira y mentiroso. Dice después, necesitamos ceñirnos, ajustarnos a la verdad, así como aquellos soldados traían ese cinto apretado alrededor de su cintura. Si conocemos y creemos la verdad de Dios, no nos dejaremos llevar por las mentiras del diablo. En nuestra lucha contra el diablo debemos aferrarnos a la verdad sobre todos los asuntos importantes. La verdad acerca de Dios, la verdad sobre nosotros mismos, la verdad sobre el pecado, sobre los principios morales, sobre las circunstancias, sobre los hechos, dejando a un lado las suposiciones. Por favor, subrayen esto, es muy importante. Esto es clave en nuestro crecimiento, en nuestro camino hacia la madurez. Lo repito, sobre las circunstancias, sobre los hechos, dejando a un lado las suposiciones. No es correcto tomar decisiones por supuestos o por suposiciones, por sospechas.
dejando a un lado las suposiciones, chismes, impresiones, rumores, la verdad sobre la sana doctrina, etc. La verdad es el antídoto del engaño. Por eso, solo en Cristo, quien es la verdad, es que podemos vencer. Y solo por medio de su palabra, que es la verdad, podemos desenmascarar las falsedades. Es muy común que la gente no creyente y lamentablemente algunos creyentes echen mano de la mentira como una salida fácil o como una manera de enfrentar los problemas. Error garrafal, porque la Biblia enseña que las mentiras le pertenecen a Satanás. La verdad es de Dios. Así que cuando mentimos, estamos pasándonos, por decir así, o participando de las cosas de Satanás, pasándonos a su equipo. Qué terrible suena eso. Dice ahí en el recuadro que tienen en sus hojas, el ataque del maligno. Dios te ha abandonado. Es una mentira que constantemente le dice a los creyentes, que nos dice, Dios te ha abandonado. Porque de pronto pasamos por una temporada de dificultad, de pronto percibimos una especie de silencio de parte de Dios, entre comillas, así es como lo percibimos, y Satanás viene y nos dice, Dios te ha abandonado. ¿A poco crees que Dios sigue ahí? Ya se fue, está ocupado, y cosas así, que son mentiras en realidad. ¿Cuál es la manera que yo debo de atacar esto, debo de enfrentar estas mentiras? Esto solo es un pequeño ejemplo. ¿Pero cuál es? Bueno, pues es con este cinturón o este cinto, la verdad. Y la verdad está en las Escrituras. Miren, Isaías 41:10, un texto muy conocido. Vamos ahí, por favor. Isaías 41:10 nos dice, no temas. El Señor le dice a Isaías, le dice a su pueblo, y nos podemos aplicar este texto. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una realidad no solo del Antiguo Testamento y no solo para Isaías. Es una realidad en el Nuevo Testamento y para cada uno de nosotros. Esto nos lo dice el Señor. Y también dice Mateo 28, cuando Satanás venga a decirnos, Dios te ha abandonado. Recordemos estos pasajes. El Señor prometió estar con nosotros y miren cómo lo expresa en Mateo 28 después de dar la gran comisión. Dice así el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuánto tiempo va a estar con nosotros? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que cuando Satanás venga y nos diga Dios te ha abandonado, podemos recordar estas citas y decir, es mentira. Y ese pensamiento no viene de Dios. Así que lo rechazo. Esos ejercicios, hermanos, tenemos que acostumbrarnos a hacerlos, porque tal vez suene raro para alguno, tal vez no estás acostumbrado a hacer ese tipo de ejercicios en la mente, pero es necesario que los hagamos. Es necesario que contrarrestemos los ataques de Satanás, las mentiras que él va a sembrar en nuestra mente. Hebreos 13 dice también, versículos 5 y 6, 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, y también dijo, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto es la verdad. Esto sí viene de Dios, es su palabra. El pensamiento de que Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios no me escucha, ese pensamiento ni siquiera es tuyo, es de Satanás, que lo está sembrando en tu mente. Rechacemos esos ataques. Otro ataque del maligno. Puede venir Satanás y decirnos, ¿para qué estudias la Biblia? Si de todas formas vas a caer. ¿A poco no has caído toda esta semana, todos estos días? ¿A poco mucho avance, mucha victoria? Y hay temporadas donde uno no puede responder firmemente. Claro que sí, sino que tambaleas, dudas. Ahí está otro ataque de Satanás. Pero es otra mentira. ¿Cómo que no leer la Biblia? Pues si he caído y si la he regado y si no tengo tanta victoria como yo quisiera, pues con mayor razón. Significa que yo necesito más las Escrituras.
que otros, o que la necesito ahorita más que en otros momentos. Así que la absurda recomendación de Satanás es una mentira. ¿Qué debo recordar? Bueno, pues la verdad, lo que el Señor dice en su palabra, Filipenses 1, dice del 3 al 6, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, cuando recibimos a Cristo, esta buena obra comenzó, dice que la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. O sea, el Señor no se va a detener, el Señor no se va a echar para atrás, no se desanima, no lo desanimamos. Si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos insistiendo, leyendo su palabra, el Señor sigue obrando. Si yo me enfrío, si yo me retraigo, si yo me dejo llevar por los pensamientos de Satanás y no los identifico como de él, sino como míos, o cometo el error de creer que son pensamientos que Dios está poniendo en mi mente, pues entonces me voy a enfriar, me voy a apartar y Dios no va a poder obrar en mi vida. Porque Él, recordemos hermanos, que nos ha dado algo que se llama libre albedrío y no va a obrar en nuestra vida en contra de nuestra voluntad. Y por último, también vamos a ver otra cita, Primera de Juan, y avanzamos, 2. Primera de Juan, capítulo 2, dice el 1 y el 2. Cuando Satanás venga a decirnos, ¿para qué estudias, hombre, si de todas formas vas a caer? ¿Para qué vas a la iglesia? Puros problemas, ni te saludan, no sé. Dice la Biblia, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice en el 2, el Señor es nuestro abogado también, así que debemos acudir a su palabra, debemos acudir a Él. Cuando tenemos conflictos es con mayor razón que debemos ir. Pero vamos a avanzar. Otra parte de la armadura es la justicia. Volvamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 6. Ahí ubiquémonos. Versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya vimos aquí está el cinto, la verdad. Y luego dice, versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es toda esta armadura, esta parte de la armadura, toda esta coraza, dicen nuestras hojas. Justicia nos habla de un carácter recto o justo. Los cristianos somos declarados justos gracias a que Jesucristo por su sacrificio nos justificó ante Dios cuando fuimos salvos. Y la Biblia nos insta a vivir como justos. Al enfrentar a Satanás necesitamos la justicia, o sea, la justicia de Cristo que se aplicó sobre nosotros, razón por la que no hay condenación sobre nosotros. El diablo tratará de acusarnos de que no merecemos la salvación porque somos injustos, y eso es verdad, somos injustos y jamás mereceremos la salvación, pero el Señor no nos dio la salvación porque la merezcamos, sino porque la aceptamos, ¿verdad? Y porque reconocemos a Cristo como nuestro Salvador con fe, pidiéndole perdón a Dios. Él estableció esos requisitos, así que no es por merecerla, no es porque nos la ganamos, eso jamás va a suceder. Además necesitamos buscar o seguir la justicia, porque cuando procuramos andar en un carácter justo o recto, esto nos defiende de aquellas invitaciones del diablo a que hagamos cosas injustas o torcidas que ofenden a Dios y a otros. Necesitamos la justicia como esa coraza que usaban los soldados para proteger sus órganos vitales, o sea, en especial el corazón. Y esta coraza de justicia la necesitamos, no solo el cinto de la verdad, sino también la coraza de justicia. Satanás va a venir a atacarnos con estas ideas, poniendo en nuestra mente medias verdades, una mentira así, disfrazada de verdad. Un ejemplo puede ser, como dice ahí, un ataque, como dice nuestro ejemplo, mejor sobórnalo.
para que el trámite avance. ¿Cuántas veces esto lo va a intentar o lo ha intentado y le funciona? Porque la corrupción y los sobornos son algo tristemente común en nuestros días, y no se diga en nuestro país, en todo el mundo. Pero en nuestro país pareciera que esto se puso de moda. Es lamentable, es triste, es desagradable, no es justo. Mire lo que dice Salmo 15, por favor. El Salmo 15 dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego contesta: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero ahora dice a los que temen a Jehová: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, el que se mantiene en lo justo y en la justicia, aunque a veces eso le cause algún tipo de afectación, gasto, algún daño, pero se mantiene así en lo justo porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios nos pide. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Usura, cuando hay intereses excesivos, manejas tu dinero, lo prestas y de pronto generas un interés no justo sino excesivo. Esa es la usura. Y pues en nuestros días hay grupos, ¿verdad? Empresas que son usureras. Dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, el que se mantiene en lo justo, en lo correcto. También otro ataque del maligno. Ahí está un ejemplo: no te invitaron a la boda, seguro que no les agradas. Esas ideas, hermanos, aprendamos a identificarlas, aprendamos a ver hasta el lenguaje de Satanás, porque así habla, así nos habla. Estas ideas ya están marcadas por Satanás. Es definitivo que no es un pensamiento nuestro, mucho menos de Dios. Es un pensamiento de Satanás, es un ataque. ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a responder a estos pensamientos que nadie los oye, solo nosotros? Están ahí en nuestra mente. Lucas capítulo 6 dice del 1: aconteció en un día de reposo. Síganme ahí con su Biblia, por favor. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dice en Lucas 6, está bonita la cita, ¿verdad? Pero es Lucas 31, 6:31. Vamos al 31, por favor, perdón, hermanos. Dice del 31 al 36: y como queréis que hagan los hombres, ahora sí, y estamos en el tema. Dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando Satanás venga con esta idea de que no te invitaron, mira, yo creo que le caes mal, mira cómo te dejó con el saludo en la boca, mira, no te dio la mano, etcétera. Recordemos esto: si queremos que la gente nos trate bien, y que haga ciertas cosas, bueno, nosotros establezcamos esas cosas, esas actitudes como algo que nosotros hagamos con todos, y no estemos esperando que los demás lo hagan. Y si los demás no lo hacen, bueno, pues es una cuestión individual, personal, pero nosotros hagámoslo. Y no nos dejemos llevar por esas ideas de que como tú no me invitaste a la fiesta, a tu fiesta, yo no te invito. Tú no me invitaste a tu boda, yo no te invito a mi aniversario, no sé, lo que sea. Tengamos cuidado. Eso es algo que Satanás siembra en el corazón, en la mente, y por absurdo, por chistoso que suene, sí le funciona. Y aún en creyentes, a veces nos dejamos llevar por estas cosas que suenan muy infantiles. Pero avancemos. Letra C, inciso C, el Evangelio de la Paz, otra parte de aquí de la armadura del Señor. Versículo 15, volvamos a Efesios, por favor. Efesios 6, dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Aquí están, el calzado de los pies, dice, el apresto del Evangelio de la Paz. Del Evangelio de la Paz, dice en nuestras hojas. También necesitamos el Evangelio de la Paz. El Evangelio es el apresto o preparación que necesitamos. Es la base o cimiento sobre la que debemos conducir nuestra vida. En nuestra lucha contra Satanás necesitamos las buenas nuevas de salvación, porque en nuestro andar seremos incitados por él a vivir como si no fuéramos salvos. Constantemente lo hará, negando que somos cristianos y como si no tuviéramos vida nueva en el Señor. También necesitamos el Evangelio, pues es la base sobre la cual hemos de vivir gracias al mensaje del Evangelio. Esto es las buenas noticias que nos dice que Jesucristo murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó de la tumba. Ahora pertenecemos al reino de Dios, somos sus hijos. Hemos nacido de nuevo, tenemos su victoria y su poder a nuestra disposición. La salvación hace posible que podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Es el Evangelio de la Paz, pues por medio de él obtuvimos paz con Dios. Ese es el Evangelio de la Paz. Había enemistad entre Dios y nosotros por causa del pecado, y Cristo, con su sacrificio, por su propiciación, es que nos consiguió la paz con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la paz, dice por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio del mensaje del Evangelio también podemos tener la paz de Dios, la paz que Él da, dice Filipenses 4:8. Ahí estamos, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que tenemos la paz con Dios, la paz de Dios, y también podemos llamar a los otros a reconciliarse con Dios y conseguir la paz entre Dios y los hombres. Segunda a los Corintios dice, capítulo 5, segunda a los Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es hablar a la gente del Evangelio, del mensaje de la paz, es ir a llevar ese mensaje. Por eso probablemente es que esto sea representado por el calzado, es el Evangelio. Entonces, ir para compartir el Evangelio es lo que el Señor nos está pidiendo.
dice ahí en sus hojas. El diablo intentará evitar que experimentemos todo esto y que tampoco compartamos el evangelio a los demás. Estos son los ataques, un ejemplo. Dios no te quiere dar bendiciones. Va a venir a nuestra mente y va a sembrar esta idea. Dios no te quiere dar bendiciones. Pero ¿qué dice Romanos? Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué interesante, ¿verdad? Un razonamiento sencillo, pero profundo a la vez. Si él ya dio a su Hijo lo más valioso que tenía, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pues claro, Dios no te quiere dar bendiciones, la Biblia dice otra cosa. Así hay que responder a veces. Y estos textos son para memorizar, para traer ahí a la mano. Tú sabes en qué etapa estás, tú sabes qué clase de luchas tienes, tú sabes qué clase de ataques estás recibiendo. Tenemos las escrituras. Pongámonos la armadura que el Señor nos está proponiendo. Estemos listos. Y cuando vengan esos ataques, pues citemos las escrituras, si es necesario en voz alta. Ahí, sin que nos veamos raros, ¿verdad? En público o algo, pero a veces es necesario. Cierra tus ojos y vas en el camión y recita la Biblia. En tu mente repásala. Tenemos que hacer algo. Otro ataque probable de Satanás es que nos diga, Dios te va a condenar por lo que hiciste. Ahora sí, la regaste, te volaste la barda, cruzaste la línea, no sé. Pero dice la Biblia, Romanos 5, dice que somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 9, por mucho más, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, si cuando no conocíamos al Señor, el Señor estaba dispuesto a salvarnos, hiciéramos lo que hiciéramos, cuando colocamos nuestra fe en el Señor y nos arrepentimos delante de Dios, Él nos perdonó. Jesucristo pagó por los pecados, todos nuestros pecados, aún los pecados que ni siquiera hemos cometido. Necesitamos entender esto. Dice también, letra D, avancemos, la fe. Volvamos a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, dice, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Me gusta la palabra yelmo. Hace rato también, ¿verdad? En la lectura me adelanté. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Aquí está, miren, el escudo de la fe. El escudo, que se colocaba normalmente para cubrir el rostro, el pecho, para cubrir el corazón, la cara. El escudo protegía, ¿verdad? Le salvó la vida aquí en un sinnúmero de soldados, seguramente. Dicen nuestras hojas, la fe la necesitamos de manera especial, pues dice, sobre todo, o sea, por encima de todo lo demás, lo cual indica que como los demás elementos, siempre la necesitaremos, pero tiene un uso especial, y este uso es apagar los dardos de fuego del maligno, que se cree, yo también lo creo, que esos dardos de fuego del maligno son dardos que apuntan a nuestra mente, que buscan darle al blanco, a la diana, y esa diana, ese blanco para Satanás es nuestra mente. Esos dardos de fuego del maligno son ideas equivocadas, son mentiras, son engaños, son propuestas que nos van a sacar de la jugada, que intentan llevarnos al pecado, son tentaciones, son muchas cosas, pero a nivel de nuestra mente. Necesitamos ser conscientes de esto.
Dice ahí, la plena confianza en Dios nos permite apagar estos ataques que arroja el enemigo. Así como en las guerras los enemigos arrojaban dardos o jabalinas encendidas sobre sus adversarios para hacerles daño, el diablo también arroja sus ataques sobre nuestra mente y corazón en forma de mentiras, tentaciones, dudas, difamaciones, malos pensamientos, amenazas, etc., para hacernos daño, para que caigamos en pecado. Y déjame agregar esto, para que disolvamos amistades, para que se acaben algunos noviazgos cristianos, santos, correctos, para que haya divorcios, para que la gente se vaya de las iglesias, para que haya enemistad entre hermanos, para que se salgan muchos de los ministerios, para que cometan errores. Esa es la idea, el objetivo de Satanás con estos dardos de fuego. Solamente nuestra convicción, aquí está esta parte de la armadura, este escudo es cuando lo necesitamos. Por esto, solamente nuestra convicción, o sea, nuestra fe, nuestra plena confianza, o sea, nuestra fe, basada en lo que Dios es, esto es muy importante. Lo que ha hecho, eso es fe. Y lo que Dios ha dicho, detendrá estos ataques espirituales. Así podremos responder contra las mentiras, dudas o amenazas que el diablo arroje con las verdades, certezas y seguridades que tenemos en Dios. Revisemos Primera de Pedro, por favor. Este texto es clave y es de donde está esta frase de los dardos de fuego. A ver si no me equivoco. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, nuevamente, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5:8 y dice hasta el 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y también establezca. Necesitamos ser establecidos, necesitamos ser firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones, en nuestras creencias, en lo que creemos y sabemos y hemos escuchado de Dios. Necesitamos afianzarnos en esto. Satanás va a venir y nos va a atacar con ideas como estas. Vas a fracasar. En lo que emprendas para Dios vas a fracasar. Tú no estás hecho para esto. Mira lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 de mis salmos favoritos. Tiene una enseñanza tremenda. Miren cómo nos alienta. Salmo 1, solo del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Repito el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, o sea, establecido, firme, arraigado, estable, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí está el escudo de la fe. Solo con la fe, solo echando mano de lo que Dios enseña, de lo que Dios dice, de lo que Dios prometió, de lo que sabemos de quién es Dios, cuáles son sus atributos, cómo es. Eso es fe. Solo con eso vamos a poder defendernos con el escudo de la fe cuando Satanás venga y nos quiera arrojar un dardo, una mentira a nuestra mente, una sospecha. También nos va a decir cosas como estas: no vas a poder servir a Dios bien, no tienes la capacidad, no vas a poder servir a Dios bien. ¿Qué dice primero a los Corintios? Y estas cosas, por supuesto que muchas veces o siempre se relacionan con un conflicto emocional, con un error que cometí, con que me doy cuenta que no soy bueno para esto, se me dificulta aquello, y Satanás sabe en qué momento, sabe a quién y sabe cómo puede funcionar estos ataques. Pero lo que importa más no es ni siquiera nuestra experiencia en la vida, o de nuestros errores, o de lo que vemos que nos falta o que nos falla.
ni siquiera eso, sino lo que la Biblia dice. Eso es lo que más importa. Y primero los Corintios 3 dice así, versículos 5 al 9, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y dice el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, somos producto del poder de Dios, de su amor, de su misericordia. En este sentido no somos nada, pero en las manos del Señor podemos hacer muchas cosas. Así que cuando Satanás venga y nos diga, no vas a poder servir, no tienes capacidad, hay parte de verdad, pero también hay una mentira ahí, porque no es en nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad, sino con la ayuda de Dios, con los dones que Él nos dio, con las habilidades que Él nos dio, pero fundamentalmente con su ayuda, con su bendición, con su cuidado, con su guía. Así que es una mentira que Satanás nos diga esto. Inciso E. La salvación. Vamos a Efesios 6, por favor. Efesios 6, versículo 17. Inciso E. La salvación. Dice, y tomad el yelmo. Ahora sí, ¿verdad? Mi palabra favorita. Por fin salió. Y tomad el yelmo de la salvación. Hasta ahí dice el yelmo de la salvación. Miren, aquí está el yelmo de la salvación que protege la cabeza, parte fundamental, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Dicen nuestras hojas, también necesitamos la salvación, pero ¿por qué? Si ya somos salvos. Otro pasaje de la Biblia nos lo aclara, 1 Tesalonicenses 5. Vamos allá, por favor, está adelantito de donde estamos. 1 Tesalonicenses 5, dice el versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, dice nuestro estudio. Aquí nos dice que este yelmo o casco es la esperanza de salvación. En el conflicto espiritual contra los demonios debemos hacer uso siempre de la realidad de que ya hemos sido salvos de la condenación eterna, pero también de la realidad de que en esta vida estamos siendo salvos constantemente. Dios nos ayuda y nos salva, nos rescata, preservados o liberados del pecado y sus consecuencias y del diablo. Dios actuará para librarnos del enemigo y para preservarnos de caídas. Si nos sometemos a hacer su voluntad, aún en los momentos más difíciles. Miren, Santiago 4, por favor. Santiago 4, versículo 7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Y dice Judas, este librito que está antes de Apocalipsis, Judas, versículos 20 al 25, es el único capítulo que tiene, solo tiene uno. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada
por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ahí está, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pocas veces, ¿verdad? Vamos a Judas, es tremendo y doctrinal. Gracias a Dios por estas palabras, ¿verdad? Por este texto. Satanás tratará de hacernos, dice ahí, dudar de nuestra salvación, de que somos en realidad hijos de Dios. Además intentará que perdamos la esperanza de que podamos llegar a experimentar la victoria sobre el pecado en nuestra vida. Y a veces lo dice cuando acabamos de cometer un error, cuando la regamos, cuando tuvimos una caída, y surte efecto, ¿verdad? Su ataque. Dice, para que dejemos de luchar y nos rindamos, esa es su meta, a una vida carnal de derrota espiritual. No es el plan de Dios y no es necesario vivir en derrota. Además, dice, el diablo tratará de hacernos pensar que Dios nos ha abandonado o que su regreso por nosotros se ha retrasado demasiado, de manera que nos desalentemos y comencemos a vivir en tinieblas y no en luz. Pero no es así. Dios es fiel. Él cumplirá su promesa de estar con nosotros siempre. Tenemos la esperanza de vida eterna y Él volverá por sus hijos un día. Revisemos estos pasajes. 1 Timoteo capítulo 4, por favor. Vamos ahí, 1 Timoteo capítulo 4. Dice así. 1 Timoteo 4, 9 y 10. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Tremendo texto, ¿verdad? 1 de Pedro 1. Vamos allá, por favor. Síganme en su Biblia. Dice 1 de Pedro 1, 3 al 9. 1 de Pedro 1, 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea que no se marchita, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Un poco de tiempo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, igual que nuestra fe, el fuego es sinónimo de prueba, tribulación, sea hallada, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, o sea, que no hay palabras para describirlo. Y dice 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que estamos en esperanza y un día se concretará eso que creemos por fe, ¿verdad? Que es la salvación. Pero también en el transcurso, en el trayecto, en nuestra vida, el Señor nos va salvando, nos va ayudando, nos va librando del pecado, de sus consecuencias, de Satanás, y nos da esta armadura precisamente para andar en esta vida tan difícil y con tantos conflictos. Pero dice también, bueno, los ataques que Satanás va a usar en nuestra mente. Aquí hay algunos ejemplos. Uno dice, Dios te ha abandonado. No se ve por dónde se resuelva tu problema. ¿Cómo agobia esto, verdad? Cuando nuestra mente humana, finita, quiere saber cómo Dios va a responder. Queremos saber los detalles. Casi que nos mande un mensajito para decirnos a qué hora
nos va a responder, nos va a resolver, cómo, con cuánto. Esto es una lucha que tenemos y debemos apelar a nuestra fe. Debemos creer, confiar en el Señor, que Él está al pendiente y que Él nos va a proveer y que Él nos va a ayudar y que Él nos va a responder. Dice 2 Corintios 4. Si esto no fuera en alguna medida lógico, o sea que esto surte efecto, pues Satanás no usaría estos ataques. Así que necesitamos ser conscientes. Estamos en esta realidad, en una realidad que nos explica que una carne débil, que tenemos diferentes dificultades, diferentes conflictos. Es por eso que le funciona a Satanás estos ataques. 2 Corintios 4, dice el versículo 17 y el 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay avance. Tienen un objetivo las tribulaciones, las pruebas, los problemas. Dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en esas debemos concentrarnos, en lo que la Biblia dice, en la profecía, en sus promesas, en las cosas espirituales, cosas que no se ven, pero son las que debemos buscar y son a las que debemos poner atención. El Salmo 27 también dice, Salmo 27, versículo 13 y 14. Salmo 27, versículos 13 y 14. Dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Qué bonito texto, ¿verdad? 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Él va a actuar, Él va a responder, hermanos. Él nos escucha y Él ya envió la respuesta, ya decidió qué hacer. Necesitamos ser pacientes. Creer que nos escucha, creer que nos ama, creer que se preocupa por nosotros, que Él va a actuar, que Él va a hacer algo. No nos dejemos llevar por las ideas mentirosas de Satanás. Otra cosa que nos va a decir es en nuestra mente: jamás podrás vencer este pecado. ¿A cuántos jóvenes les ha dicho esto? Y los ha hundido en depresiones, los ha sacado de la jugada, los ha desanimado. ¿A cuántos? Primera de Juan 4 dice, Primera de Juan 4:4, dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, ese es Dios, que el que está en el mundo, ese es Satanás. Mayor es Dios que Satanás. Dios está en nosotros, Satanás está en el mundo. Entonces, esto nos debe animar. Dice Romanos 6 también, Romanos 6, versículo 6. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y dice el 14 también: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Debemos recordar estos textos, hermanos. Es la manera en la que nos colocamos, nos estamos colocando el yelmo de la salvación, esta protección que necesitamos. Avanzamos, letra F, la palabra de Dios. Volvamos a Efesios, por favor. Estamos ya perfilándonos al final. Efesios 6, dice el versículo 17. Ya estudiamos esto: y tomad el yelmo de la salvación, y después dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está, mira, la palabra de Dios, la espada. Esta espada corta, bueno, así la usaban los romanos. Hay muchos tipos de espada, muchos diferentes tipos de espada, pero esta espada es la que se refiere. Es la ilustración, pues. Y debemos de tomarla, dice ahí, y la espada. Tomad, dice, empieza el texto, tomad el yelmo, y entonces también dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice nuestras hojas. Esta es la única arma ofensiva. Si notamos,
todas estas partes de la armadura. El casco es para cuidarnos de los ataques en nuestra cabeza. El yelmo, la coraza. Les digo que me encanta la palabra yelmo, no sé por qué. La coraza de justicia es para protegernos, ¿verdad? El cinto, que es la verdad, también es para sujetar la armadura. No se diga el escudo de la fe, es también para protegernos. Pero la espada, la única pieza, la única parte de ataque, es la única pieza ofensiva, o sea, para atacar. Y mira, dice, esta es la única arma ofensiva que incluye la armadura. Necesitamos la palabra de Dios para contraatacar al maligno. El Señor Jesús nos dejó el ejemplo de esto. No se ataca con groserías, no se ataca con altanería, con amenazas. Eso es absurdo. No se ataca con otras cosas. En el ámbito o en la lucha espiritual se ataca con la palabra de Dios solamente. Dice ahí, ni siquiera el mismo Señor Jesucristo en su enfrentamiento con Satanás utilizó sus propios argumentos. Eso es para tomar nota, ¿verdad? Subrayarlo y tenerlo claro, tenerlo presente. Sino que repelió o se defendió el ataque maligno y lo derrotó citando las Escrituras, mismas que contradecían lo que el diablo le invitaba a hacer. Si notas, todo lo que hemos estado analizando, que es parte de la armadura, es realidades bíblicas, textos bíblicos, lo que la Biblia dice, y esto es a lo que debemos acudir. Es una cuestión, una batalla en el ámbito de la mente. Dice Mateo capítulo 4. Ahí está la tentación, ¿verdad? Así llamada, la tentación a Jesús o de Jesús, así se le ha llamado, cuando Satanás vino a tentarle cínicamente, ¿verdad? Descaradamente. Pero qué tremendo ejemplo el Señor nos dejó, un pequeño manual para poder enfrentar las tentaciones. Aquí está la clave de muchas cosas en este tema. Mateo 4, miren, vamos a leerlo, dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escuchemos esto, respuesta del Señor, el contraataque. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo otra vez, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo nuevamente, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El arma sin igual contra el diablo y sus demonios es la palabra de Dios. Son sus preceptos, sus verdades, sus argumentos, los únicos que pueden darnos la victoria. Satanás tratará de usar mentiras, argumentos aparentemente inofensivos y razonables, medias verdades como lo venimos diciendo, ¿verdad? Explicando, incluso manipulando la Biblia para que desobedezcamos a Dios, haciendo caso a nuestra carne o al mundo. Pero si conocemos la palabra de Dios y la sabemos usar, podremos contestar a los ataques del diablo y salir airosos, como lo dice Primera de Juan 2. Primera de Juan 2 dice el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis, a ver si estoy bien, Primera de Juan, ¿sí? Capítulo 2, versículos
12 al 14, voy en el 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí está. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Qué texto, ¿verdad? Esta es otra razón por la que la palabra de Dios debe estar constantemente en nuestra mente y corazón. Y es la razón también por la que los demonios tratarán de alejarnos del estudio de la misma a toda costa. El diablo no quiere que estudiemos la Biblia, porque ahí están las armas para derrotarlo. Como lo hemos visto en los ejemplos anteriores que hemos visto, que hemos estudiado sobre las armas de Dios ante el ataque del maligno, es la palabra de Dios la que nos defiende de dichos ataques e incluso sirve para contrarrestar su influencia maligna en nosotros y en otros. Cuando pensamos, hablamos y hacemos el bien, lo que Dios quiere, y ayudamos a otros a hacer lo mismo, así lo enseña Romanos 12. Miren, Romanos, vamos allá por favor, Romanos 12. ¿Qué dice, hermanos? Romanos 12, 21, por favor. Dice así: no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Santiago, vamos a Santiago, por favor, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Dice, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice Primera de Pedro 5:8, por favor. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y también, hermanos, por último, letra G, la oración. Efesios 6 dice en el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta no es parte de la armadura. Como vimos, ya terminó la armadura. Aquí están todas sus piezas, todas las partes. Pero cierra este pasaje diciendo, orando en todo tiempo. Así que debemos entenderlo. Ya que nos pusimos la armadura, ya que nos la hemos puesto, oremos y mantengámonos en oración. Esta no es parte de la armadura, sino que debe ser la práctica constante del soldado cristiano. La Biblia dice que en esta lucha que enfrentamos debemos orar en todo tiempo, suplicar y velar. La dependencia de Dios es indispensable para ganar las batallas cuando enfrentamos a un enemigo tan formidable como el diablo. Revisemos los siguientes pasajes, notemos la necesidad de la oración. Y con esto estamos cerrando. Mateo, capítulo 6, por favor. Mateo, capítulo 6. Dice así, versículo 9. 6, 9 al 13. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria,
por todos los siglos. Amén. Dice también capítulo 17 de ahí mismo de Mateo, capítulo 17, versículos 18 al 21. Dice así: y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, miren esto, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género, termina diciendo, no sale sino con oración y ayuno. Dice Hebreos también, Hebreos 2, cómo resalta, ¿verdad?, la oración. Hebreos 2, dice el versículo 18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 18. Y luego dice 4, 15 también: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esa es la oración, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El ejemplo de los ataques de Satanás en este aspecto puede ser: no sabes cómo enfrentar esta situación, vas a fallar. Estas personas tienen mucha influencia, no puedes hacer nada para defenderte de ellas. Pero ¿qué dice la Biblia? Santiago 1 nos dice, versículos 5 al 7: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y dice Hechos 4 también, Hechos 4, 23: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando tenemos temor, cuando tenemos dudas, cuando no sabemos qué hacer, tenemos que orar. Cuando estamos hundidos en una necesidad, en una problemática, cuando nos ataca una tentación fuerte, debemos orar. La armadura nos la debemos poner, toda la armadura de Dios, y debemos mantenernos en oración. Es la recomendación bíblica. Meditemos en esto. ¿Qué elementos de la armadura de Dios necesitas usar con toda la intención para resistir al diablo de ahora en adelante, y por qué? Tómate unos minutos, por favor, para responder esta parte. Si es necesario, ponle pausa al video para poder hacer esta sección. Y terminemos con esta parte. Número 4. Nuestra entrega total a Dios es indispensable para experimentar la victoria sobre el maligno.
Nuestra entrega total a Dios es indispensable para experimentar la victoria sobre el maligno. Como lo hemos visto, no hay manera de vencer al diablo con nuestros propios recursos. Dios ha establecido la manera de obtener victoria sobre él y así evitar que nos dañe, que nos aleje de Dios y nos haga caer en pecado. Apocalipsis 12 repite estos elementos. Vamos ahí, por favor. Dice Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice el 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Repite los mismos elementos anteriores para la victoria, pero agrega otro muy importante. Anota por favor Apocalipsis 12, versículo 11, con tus palabras, con tu letra quiero decir, pero anótalo, transcríbelo tal como está en la Biblia, por favor. Dice después: la victoria sobre el maligno la tenemos por medio de la sangre del Cordero. Lo único que puede liberar a una persona del poder de las tinieblas es la salvación por la gracia de Dios, con base en la obra redentora de Jesucristo. Esto es lo único que puede hacer que una persona se convierta en verdadero hijo de Dios y pertenezca a su reino. Es entonces cuando la victoria de Jesucristo sobre el diablo se aplica a nosotros. Recordemos estos pasajes. Hechos 26, por favor. Hechos 26. Dice el versículo 18: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice también Colosenses 1:13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. También podemos experimentar la victoria por medio de la palabra de Dios. Como lo vimos, la Biblia es el arma para enfrentar al maligno, con sus preceptos, los que nos dan la victoria. Jesús nos puso el ejemplo cuando enfrentó las tentaciones satánicas, lo vimos en Mateo 4. La palabra de Dios es la espada con la que podemos defendernos y contraatacar al maligno en nuestra mente. En Efesios 6 lo vimos ya. Pero esta porción añade un elemento importantísimo. La victoria sobre Satanás la podemos experimentar por medio de la entrega total a Dios. Apocalipsis 12:11 que ya leímos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Consideraron más importante esta batalla, lo espiritual, que sus propias vidas. No podremos vencer al diablo si tenemos un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios. Sumamente importante, hermanos, que analicemos esto. Nadie puede servir al diablo o al mundo y servir a Dios al mismo tiempo. No hay puntos intermedios. Si no nos entregamos de corazón al Señor y no nos dedicamos a hacer lo que Dios dice, no podremos vencer. Simplemente, así lo enseñan estos pasajes. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 dice así. Versículo 23. Dice así: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Dice después el 24: mas los fariseos al oírlo, dice el 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Esto es una realidad y es lógico.
Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y así era. Y les estaba dando una oportunidad para entenderlo. 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Por esto Jesucristo exigió que sus verdaderos discípulos debían negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo a Él. Aquí volvemos nuevamente a aquello que es la base para vivir una vida creciente y victoriosa. La entrega sincera y personal a Dios para vivir como Él quiere. Todos los cristianos sufrimos el acoso de fuerzas superiores a las nuestras. Nuestra naturaleza pecaminosa nos mueve a las obras pecaminosas, contrarias a lo que Dios quiere y a su voluntad. El sistema mundano que nos rodea nos presiona para que hagamos las cosas fuera de las directrices de Dios y de lo establecido en su palabra. Satanás usa su poder para intentar hacernos caer, y así lo seguirá haciendo, a menos que nos sometamos a un poder mayor, el poder de Dios en nuestra vida. A menos que hagamos esto, no podremos experimentar la victoria en nuestra vida cristiana, pues nadie puede enfrentar tales poderes que son superiores a nosotros en nuestras propias fuerzas. Reconocer esto y entregarnos a Dios, hermanos, haciendo su voluntad y recibiendo su poder, es lo único que nos sacará adelante. Solo su gracia es lo que nos llevará a la victoria, como se nos dice en Romanos 6:14, por favor. Romanos 6:14. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice también 1 Corintios 15:10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Segundo a los Corintios 12, dice también. Segundo a los Corintios 12, 17. 12, 7, perdón. 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Recuerda siempre lo que hemos estudiado. Es vital para la lucha espiritual que enfrentamos. Aprende a usar estas armas. Poco a poco podrás ir teniendo más victorias porque estás usando las armas de Dios. Satanás es un enemigo vencido. No debemos ignorar las estrategias satánicas ni menospreciar su poder. Debemos tomar toda la armadura de Dios para poder estar firmes y resistir los ataques del diablo y sus demonios. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, y ya puesta toda la armadura del Señor, mantenernos en oración. Ya con la armadura puesta, colocada, fomentar y practicar el hábito de la oración. Y 4, nuestra entrega total a Dios es indispensable para experimentar la victoria sobre el maligno, como aclara Apocalipsis capítulo 12, de los versículos 10 y 11. Hermanos, ahí hay una decisión clave y algunas recomendaciones. Entiendo que estos son ejercicios o tareas que ustedes van a desarrollar, que tienen que hacer.
hasta aquí llega mi parte. Fue una bendición, hermanos, compartir con ustedes este estudio sumamente valioso, sumamente importante. Esta lección que acabamos de ver, la lucha en el proceso de madurez y victoria, y en especial la lucha contra Satanás y sus demonios con la armadura del Señor, manteniéndonos en oración. Que Dios los bendiga, hermanos. Continúen hasta el final del curso y pronto nos veremos. Saludos.